amigos? Feliz domingo. Les saludamos todo el equipo de Realpolitik. Pues a partir de este mediodía que le llevamos como siempre el tema de la semana en nuestro podcast de análisis sobre lo que viene ocurriendo pues, en la geopolítica, en la política y principalmente en lo que concierne a la situación entre Venezuela y los Estados Unidos. Por supuesto que lo hacemos como siempre con Antonio de la Cruz, que ya se encuentra con nosotros, lo tenemos allí. Antonio, ¿cómo te encuentras? Feliz mañana, tarde, noche, ahora que nos estén visualizando este podcast, ¿no? Lo tenemos allí, está haciendo silencio, está revisando, ¿no? Bueno, mientras tanto, quisiera a nuestro equipo mostrar también cómo estamos en el domingo en noticias allí con Venezuela y USA, antes de iniciar el tema, que tiene que ver con el último artículo de Antonio de la Cruz. Lo tenemos en pantalla al equipo sobre venezuelausa.org. No lo tenemos. Ahí lo tenemos, allí. Bueno, porque nada más y nada menos, ya tenemos los primeros 100 días de Trump. El análisis que hace en este caso, pues el primero que se atreve a compartir su visión, que es AP, por supuesto, Estados Unidos desmiente haber secuestrado a menor tras acusaciones hechas por la dictadura de Maduro en la vocería del principal comandante prácticamente de la Fuerza Armada de la dictadura, que es Diosdado Cabello. De eso vamos a estar hablando con ese parámetro de fuerza vertical allí, con Antonio de la Cruz. Zelensky en el Vaticano, esa foto es histórica, dice que también va a ser histórico si se consiguen los resultados de esa conversación que tuvieron en ese par de sillas. 9 muertos en Vancouver, Canadá, y ahí tenemos parte de la información. 9 muertos en Vancouver, Canadá, en un festival, ¿no? Y también si lo vamos atrás, tenemos también, por supuesto, la situación con China. Está paralizando su fábrica y envía a los trabajadores a sus casas. Más abajo tenemos el artículo de Antonio de la Cruz que tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? Para que sepan dónde ubicarlo en analistas. Se trata de la militarización del caos, donde habla sobre el tema justamente de la Fuerza Armada Venezolana, que se encuentra entre la lealtad al régimen y la descomposición institucional. Un poquito más abajo vamos a encontrar allí el tema con la foto, imaginen, ya ustedes lo están viendo allí, de la militarización del caos, ¿no? El régimen, la dictadura, Maduro, Cabello y el equipo de militares que lo acompañan, ¿no? Bueno, esto a propósito de la crisis postelectoral del 28 de julio, que ha dejado al descubierto la profunda fractura dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tras años de lealtad ciega al régimen de Nicolás Maduro. Pues no, ahora están en un rol distinto, ¿no? Tratando ya no como garantes de la soberanía nacional, sino transformados en una institución fragmentada y subordinada al poder autoritario de Diosdado Cabello. Vamos a hablar de este tema justamente con su autor, con el autor de este artículo, Antonio de la Cruz, para que nos dé luz, ¿no?, sobre estos eventos que vienen surgiendo con respecto a esa mutación de la Fuerza Armada. Antonio, ¿por qué la FARC sigue fiel pues, al régimen de Maduro a pesar de la pérdida de legitimidad electoral? Recuerdo que un programa por los días del 10 de enero, antes por supuesto, habíamos estado conversando sobre este tema y decíamos que de tomar Maduro por la fuerza y desconocer la soberanía del voto de los venezolanos, automáticamente esa Fuerza Armada, si lo acompañaba, terminaría siendo un ejército mercenario de que desconoce la soberanía, que desconoce el poder popular, que desconoce nuestra Carta Magna e irse como un activo armado detrás de este régimen. Muy buenas tardes, Damaso. Un placer estar hoy en el podcast Realpolitik nuevamente y poder enfocar este tema de la militarización del caos.
en Venezuela. Lo pusiste en escena, básicamente. Pusiste cómo después del 28 de julio, después de esa rotundo decisión del pueblo venezolano, las Fuerzas Armadas, que también acompañaron ese triunfo, cuando digo la familia de las Fuerzas Armadas, hoy estamos en una situación de que no cumplieron con la decisión en términos del Plan República, que son los que acompañan ese proceso y los custodios de ese proceso, para que ese resultado fuera proclamado por el Consejo Nacional Electoral y aceptado por el régimen de Maduro, para poder ir a una transición política en Venezuela como se había pautado por parte del régimen Maduro con la administración Biden en ese momento de los Estados Unidos. Esa Fuerza Armada, en términos de su cúpula, decidió acompañar más bien a un golpe de Estado a la soberanía popular. Y no solamente fue el 28 de julio, sino que el 10 de enero, cuando asume Maduro con sus acólitos la decisión de mantenerse en Miraflores. Entonces, en ese momento, después del 28 de julio, Maduro tomó la decisión esa que tú señalaste, de que le entrega el control del país a través del Ministerio de Relaciones Interiores a Diosdado Cabello, para que asegurara de que mantener bajo represión muy fuerte. Recordemos que hubo ese día, al día siguiente, más de 20 muertos, ¿verdad?, que estaban protestando por el respeto de esa decisión del 28 de julio. Y encarcelados bajo prisión, testigos de mesa, porque al demostrar con las actas en mano, María Corina Machado y la plataforma unitaria del triunfo de Edmundo González Urrutia buscaron los culpables de quienes habían sacado las actas y se las habían entregado al Comando Venezuela, y eran los que publicaron en una web todas las actas y que daban el resultado para ello. Entonces llegaron a llevarse niños, jóvenes, ¿verdad?, adultos que estuvieron presentes en esos centros de mesa, y los que protestaban, y ese número ascendió a más de 1.200 personas. Quiere decir que optaron por la represión, un estado de terror, para poderse asegurar mantenerse en el poder. Todo esto lo hago para que veamos cómo ese componente, ¿verdad?, militar ha tenido que mantenerse al margen o apoyando a un golpe militar de una manera pasiva o activa. Y aquí entonces vuelve la pregunta siempre de por qué se dice, bueno, no se dice, Maduro se sostiene por el apoyo de una cúpula militar. Es uno de los pilares que tiene para sostenerse en el poder. Y en ese sentido se alcanzó la rebeldía, la rebelión civil por a través del voto, pero no la acompaña la parte militar para ello, que teniendo los elementos dentro de la Constitución. Y veamos en el pasado, ¿ok?, por qué es tan importante. La vez que Chávez sale del poder, el 11 de abril, quienes lo sacan del poder fueron los militares. Fue una gran manifestación que se dirige a Miraflores, más de 1 millón. Cuentan de que habían en esa manifestación, pero en ese momento los militares acompañan a la sociedad civil y toman la decisión, porque los militares en la cúpula no se matan entre ellos, ¿verdad? No hay, sino que hay una negociación y deciden aquella famosa frase de Lucas Rincón: se les presentó la renuncia y la aceptó. O sea, en ese momento las Fuerzas Armadas de Venezuela acompañaron el sentimiento de la mayoría de la parte civil, la sociedad civil, y se logra la salida del poder. Después podremos hablar en otro programa
si queremos, de esto, qué pasó, no pasó. Bueno, el hecho es que salió, ¿ok? Y después lo vimos más adelante cuando él quiso poner que el único que se reelegía indefinidamente la reforma constitucional y más nadie, y cómo ahí también, de alguna manera, la Fuerza Armada tampoco lo acompañó, y el clave ahí fue Raúl Isaías Baduel, que es cuando se gana de enemigo a Chávez. Entonces ahí también hubo, ¿verdad?, no solamente una parte civil que votó contra esa reforma de forma mayoritaria, pero también lo acompañó los poderes públicos en ese momento, que votaron en contra, y también una gran parte de la Fuerza Armada. Después volvemos a ver esta manifestación en la elección de la Asamblea 2015. En la Asamblea 2015 hubo otro momento donde los civiles vuelven a votar mayoritariamente por una salida democrática, entregándole la Asamblea a los factores de oposición democrática. Y se logra la supermayoría, ¿verdad? Pero en ese momento, quien toma la decisión de que se cierren los centros electorales donde no había cola, no había fila, fue precisamente el Plan República, el Estado Mayor. Sale, recuerdo, en pantalla, Padrino López dando la instrucción, y no Tibisay Lucena, que era la presidenta del CNE. También las Fuerzas Armadas en ese momento acompaña la soberanía popular. Esa es la última vez en que la Fuerza Armada acompaña la soberanía popular. Porque los eventos posteriores, ¿verdad?, del 18 del 2000, de la elección de Maduro en el 2018, que Henry Falcón, su candidato opositor, dice que hubo fraude. Maduro se juramenta, no hay ningún acto en ese sentido, ¿verdad?, de rebeldía por parte de las Fuerzas Armadas, porque hay, más bien se hacen los tontos en ese momento, miran para otro lado. Y Maduro en ese momento empieza a ser usurpador del poder, porque en ese momento el poder legislativo asume el vacío, porque al ser ilegítimo, asumió por un acto constitucional el gobierno interino. Ahí tampoco la Fuerza Armada hubo una posición de que no entró a delegitimar ese gobierno interino, pero tampoco hizo presión por lo otro. Y tenemos el hecho del 30 de abril del 2021, si mal no recuerdo, en la que se coordinó supuestamente a través de los factores de oposición con un grupo de las Fuerzas Armadas y el grupo del presidente del TCJ, ¿verdad?, de ese momento, del Tribunal Supremo de Justicia, para también hacer una transición, pero que al final fue abortada y fue un fracaso. Y ahí Diosdado Cabello también asume un liderazgo y se va a la Carlota para enfrentar supuestamente esa coordinación de poder salir de una manera coordinada con estos factores para la salida de Maduro, que supuestamente también estaba coordinada con la administración Trump. Entonces no fue 21 porque Trump entrega en el 21, entonces fue en el 2020, que fue cuando hubo la elección. Entonces, en ese sentido, empieza a haber una gran desconfianza a través de los organismos de inteligencia cubanos de todos los factores dentro de las Fuerzas Armadas, porque el malestar ya se manifestó y estaba presente. Y empieza a haber una persecución interna dentro de esa Fuerza Armada que todavía mantenía una columna donde entendía que había que seguir por la Constitución, respetar la Constitución de 1999,
1999. Correcto. Y que tendrían que seguir allí, y vemos cómo aumenta la represión y cómo cuando se daban los números por parte de los observatorios en Venezuela, la cantidad de presos militares era mayor que la de presos civiles hasta el 28 de julio, ¿verdad? Cuando veíamos que sobrepasan los presos en términos políticos civiles que los presos de carácter militar. Entonces, ¿qué ocurre? Que con Diosdado Cabello asumiendo ese rol, que fue lo que alertamos en el programa ese que tú mencionaste, él empieza a tener un rol de controlar el poder en Venezuela y convertirse en el poder detrás del trono. Y empieza a consolidar su estructura, porque ante esos eventos que hemos narrado hay una diserción en las Fuerzas Armadas ante no haber posibilidades de una solución política y que puedan tener criterio independiente dentro de las Fuerzas Armadas. Y entonces vemos que tratan de consolidar el aparato represivo, no solamente con los cuerpos de inteligencia, sino que le agregan los policías, entonces lo llaman Fuerza Militar Policial, porque ya necesitan, no hay tropa, hay deserciones. En una rectificación que me hicieron, me dijeron que anualmente son más de 1000, o sea que los 100 son mensuales en deserción. Y por lo tanto tienen que declararlo para poder tener los casos y poder manejarlos y hacerle los juicios en ausencia, ¿verdad? Entonces, allí empiezan a buscar consolidar una estructura que les permita garantizarse la represión, el poder. Y eso lo hace básicamente ahora, que era lo que estamos diciendo, porque la semana pasada creo que fue, graduaron el primer corte del curso especial de defensa integral con más de 500 hombres, ¿verdad? En operaciones tácticas para proteger la soberanía. Y esta iniciativa o esta estrategia de Diosdado Cabello, no solamente ahí están milicianos, cuerpo de inteligencia, estructura de una parte militar, donde lo que tratan de construir básicamente un bloque que le permita seguir sosteniéndose en poder en caso de que haya una rebeldía o una, ¿verdad?, manifestación en términos de buscar una salida política en Venezuela. Y Diosdado Cabello, ¿verdad?, para poder sostener esa estructura, porque hay que financiar esa estructura, se ha quedado con el negocio, lo que yo entiendo, ¿verdad?, y me han hecho llegar como información de todas las rutas que hoy en Venezuela se manejan por el narcotráfico. Ahora, Antonio, mira, no cabe duda, y está muy bien explicado, que la Fuerza Armada Nacional Venezolana, que está constituida desde nuestra Carta Magna, en lo que debe ser, ha pasado por muchas mutaciones, ¿no? Tú lo has explicado muy bien, desde inclusive desde lo que sería el 11 de abril, ¿no? Los hechos previos. Algunos consideran que inclusive desde mucho antes, de cuando Chávez comenzó, ¿te acuerdas de aquel argentino que hablaba justamente Ceresole, que hablaba de una sola Fuerza Armada con un solo pueblo unido, ¿no? Y ese era el fin de toda esta mutación que hemos visto, ¿no? Ha mutado, pero ha mutado con legitimidad, ¿no? Hasta lo ocurrido, no el 28 de julio, cuando se tomó la decisión, sino el 10 de enero, cuando dieron un salto al vacío, desconociendo la soberanía del voto, la soberanía popular, y viéndose justamente con la propuesta de tomar el poder e ir mucho más allá
de tomar el poder, digamos, de forma ilegítima y acompañar, ya no como ejército constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que el bolivariano no es mío, sino como grupo armado mercenario. Sebastián Barraez, en una de sus últimas entregas, hace una entrevista a un capitán de navío, Virgilio Reyes Pineda, de la promoción 73. Y él señala justamente por qué la Fuerza Armada no sea parte del chavismo para sobrevivir ante la inminente caída de Maduro, como tú mismo también lo has señalado en varias oportunidades. Y es justamente porque según ya algunos entes de la Fuerza Armada, que ya no son parte de esta nueva Fuerza Armada que lidera Cabello, pues han acompañado o los acompañan han devenido en una organización criminal transnacional, es decir, forman parte completamente de este cartel. La respuesta por la que sigan acompañando a este grupo de criminales sencillamente es porque son este grupo criminal. Más allá de que haya un quiebre y dejen solo a estos políticos, es porque ellos están involucrados en las muertes, en algunos de los presos políticos, por ejemplo, son presos políticos de ese alto mando militar, no es solamente de Maduro, son diferentes sectores que están allí y ellos también tienen sus presos, tienen sus muertes a cuesta y tienen la situación de grupos criminales que tienen también, los han acompañado completamente. Entonces, esto es una situación bastante grave. De hecho, te quería preguntar dentro de todo esto, también justamente ha mutado también los componentes. Ya no es tanto, ya no se habla del componente de la Fuerza Aérea, ni del componente de la Armada tanto. Sino que viene siendo un negocio entre que maneja el ejército y deja entrar a la Guardia Nacional. Ahora son otros componentes, está el componente de las redes sociales, porque ya ellos son parte de la tropa, reclutan jóvenes y eso es lo que manejan con profesionales y jóvenes, la manera de cómo hacer la guerra de las narrativas, como también entran un grupo que es más cercano a Cabello, que maneja las persecuciones, y lo vimos con lo del teniente Ojeda, ¿no? Cómo pueden sacar a cualquier venezolano que ellos quieran localizar y apagarlo completamente, desvivirlo, como es parte del lenguaje que ellos utilizan, ¿no? Esa palabra. Y así, pues, otros componentes más ligados al narcotráfico y a las gerencias y los componentes que tiene el Estado para la riqueza. Entonces, bueno, quisiera que me hablaran un poco de eso y cómo esto, cuánto tiempo puede un afán criminal sostenerse en el poder en tanto y en cuanto cada vez viene siendo más fragmentada porque bueno, hay críticos dentro de la Fuerza Armada que ya no quieren seguir formando parte de esta estructura criminal. ¿Cuánto tiempo puedes tú creer que una Fuerza Armada así, nunca antes vista en la historia, pueda sostenerse sin un liderazgo claro que no sea un ente como Diosdado Cabello? Lo primero que tenemos que ver aquí, Dámaso, es que las Fuerzas Armadas obedecen a una estructura centralizada generalmente. O sea, es una estructura, ¿verdad?, en la que está el control, porque es una estructura piramidal y las decisiones se toman desde el control del más alto nivel y del Estado Mayor, pues, o desde el mismo comando en todas las estructuras que tengan a nivel de región o a nivel de central. En este caso, ¿verdad?, esta nueva estructura es una estructura en la que participan generalmente oficiales de alto rango, marginados, que no han sido forma parte de esta estructura, formación académica rigurosa, de milicianos que tampoco han sido sin mucha formación, y sí de cuerpos de inteligencia, SEBIN y DIGESIN, ¿verdad?,
que están coordinados para ello. O sea, necesitan tener un aparato represivo en ese sentido. Y estas fuerzas no responden directamente a ese Estado, ¿verdad? Que hablamos centralizado, no al Estado, sino como al capo, pues al gran dueño, que es Diosdado Cabello y al mismo Granco que lo utiliza, ¿verdad? En el verdadero orden represivo. Entonces, esto es una fuerza, ha construido una fuerza híbrida con SEBIN, DIGESIN, policía, milicia, con autonomía táctica y lógica territorial. Es algo que se ha usado también en Nicaragua cuando las protestas, ¿verdad? Porque la estructura que se desprendió de las guerrillas sandinistas, que también constituyeron un ejército, no están todos con Daniel Ortega y sobre todo con su esposa, que es la que tiene hoy y controla el país, y por lo tanto tuvieron también que crear una estructura de este nivel para poder con el terrorismo, para poder reprimir. Y también lo usó Bashar al-Assad en Siria, de alguna manera, para mantenerse en el poder. Hay experiencia en ese tipo de estructura para poder asegurarlo. Y de hecho, por eso mencioné que han controlado, ¿verdad?, los espacios de donde está el paso del tráfico de estupefacientes. Y por eso vemos en el Zulia, en Apure, en Táchira, ¿verdad?, que las Fuerzas Armadas han sido desplazadas, las que hablamos convencionales, por esas alianzas entre estos elementos que forman parte de ellos, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional Colombiana, los colectivos armados, porque no es la defensa nacional lo que está en juego para ellos, es su supervivencia y por lo tanto es la administración del crimen y el miedo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, cuando tú planteas cómo estamos, en cuánto tiempo, es el tiempo en la que ese poder que todavía existe en algunos comandos entiendan que están en riesgo sus propias posiciones en el corto plazo. O sea, si van a dejar que siga avanzando esta estructura y domine, ellos van a ese otro poder que todavía podríamos decir que está presente, pero que no está en control de la Fuerza Armada, va a ser desplazado y van a tener que en ese momento ser pasado a retiro y por lo tanto no tener ninguna incidencia. Y es allí donde Diosdado Cabello se va a sentir que va a dominar el poder en Venezuela. O sea, hoy en Venezuela, para poder conseguir una solución, no es solamente una crisis política de convocar diálogo que se ha hecho en el pasado. No, es desarticular la estructura de este poder narcoterrorista que bloquea toda la salida institucional. O sea, porque no se trata solamente de la dictadura, sino un estado criminal mafioso. O sea, Venezuela hoy es una amenaza por lo criminal mafioso, terrorista, donde las decisiones están condicionadas por redes criminales, por el poder armado. Entonces, contrarrestar ese poder de Diosdado y de Granco, que es su lugarteniente, pongámoslo así, a través de sanciones, operaciones internacionales, cooperación regional, inteligencia, es lo único que puede forzar a un Maduro a considerar una negociación bajo términos que no controle. ¿Por qué? Porque Maduro hoy tiene, en términos de ingresos, para poder sostener esa estructura, mucho más fondos que lo que está recibiendo Maduro. Porque en la distribución de los ingresos, recordemos que decimos siempre que hay unos ingresos lícitos y unos ingresos ilícitos. Los ingresos por ilícito, que son el narcotráfico, el coltán, el oro, ¿verdad?, que son manejados por estas organizaciones. Hoy, ante las sanciones de la licencia 41B, en la que los países que compren crudo a Venezuela van a tener un 25% de aranceles,
en todos sus productos. A Maduro esa bolsa de dinero se le redujo. Y se le redujo en este momento a menos la mitad. Y si estamos hablando que tenía unos ingresos de unos 600, 700 millones de dólares mensuales, eso está como en 300. Mientras que todo el volumen que estamos hablando se sigue manteniendo y sigue aumentando, ¿verdad? Que aquí estamos hablando también de unos 800 millones de dólares mensuales. Entonces, el poder hoy, en términos de tener para poder comprar y mantener esas lealtades, están más sobre el Estado criminal, narcoterrorista, ¿verdad?, que sobre el componente de una estructura que tiene que mantener el Estado funcionando y tiene que mantener la burocracia, la represión, ¿verdad?, todo lo que significa lavado de dinero. Y en ese sentido es donde están dándose ahorita, poco a poco va evolucionando esto para poder consolidarse con el 25M en términos de dominios territoriales. El 25M o mayo es básicamente la distribución territorial por estos grupos criminales. Entonces, y además que políticamente podría haber una correlación de fuerza por política, quiero decir, política dentro del crimen, porque en ese momento Cabello podría tener más gobernadores y diputados que Maduro, ¿no? Entonces podría ahí también cambiar la correlación de fuerza. Pero dentro de ese esquema de análisis que estás haciendo, se me ocurre preguntarte entonces, Antonio, si realmente ha mutado hacia un ejército de defensa de estos carteles, ¿con qué grupo de esa Fuerza Armada ha estado hablando María Corina Machado cuando dice tenemos conversaciones con ellos? ¿Con cuáles? ¿Con el grupo que maneja a Granco y Cabello? ¿O con qué grupo? ¿O con los grupos que tienen dentro de su componente a casi todos los militares en el helicoide? No podría responder por María Corina, pero especulando, yo creo que se le acercan miembros de esa Fuerza Armada que ven como la gran amenaza esto que describimos, que viene desarrollándose en paralelo a través de Diosdado Cabello, ¿verdad? Y que cree y sabe que debe tener de alguna manera una solución, pero con mucho miedo, porque saben que están siendo observados y que son detectados, van a ir a ser encarcelados y van a sufrir, porque la represión es mucho más fuerte, o los métodos que utilizan con los militares que los mismos civiles lo cuentan los militares que han salido. O sea, porque... Que han salido de ese infierno. ¿Ah? Que han salido de ese infierno. Sí, que han salido de ahí. Entonces, y a veces es casi seguro que con uno que conversa con María Corina y otro que vaya, estamos poniendo como figura María Corina, ¿no? Es que, o sea, o con los factores de oposición, y otro que converse, ellos dos no saben que están en la misma posición por el temor de la delación, de que los delaten y sean por lo que pasó, precisamente dijimos, el 30 de abril. O sea, en la que ahí hubo una delación y que se interpretó que lo que hizo Padrino López en ese acuerdo que logró establecer con la administración Trump para la salida de Maduro, lo que sirvió para conocer las redes internas dentro de esa Fuerza Armada que no estaban apoyando al régimen de Maduro. Entonces, esa misma inseguridad interna no permite coordinar, no solamente por la estructura como la diseñó Chávez después del 11 de abril, en que para poder hacer un tirito, que tienen que poner de acuerdo como 5 componentes. Uno tiene la bala, el otro tiene la llave de donde está guardada, el otro tiene la pistola, ¿verdad? Poniéndolo como ejemplo. Entonces, precisamente porque al ser centralizado las decisiones y el poder dentro de una Fuerza Armada, por supuesto se constituye en una amenaza para un poder
como el deslegitimado que tiene hoy, la deslegitimación que tiene hoy Maduro. O sea, porque realmente hoy el 80% quiere un cambio en Venezuela. Incluyo familia, Fuerzas Armadas y componente civil. Entonces, pero aquí hay algo interesante, Damaso, que es que aquí hay que poner a un lado y seguir viendo a Venezuela como una crisis política. Y hay que usarlo como una amenaza narcoterrorista que se necesita desarticular con presión judicial y acciones multilaterales. ¿Qué quiero decir esto? Cuando la administración Trump clasifica al Tren de Aragua como una organización terrorista y dice que el jefe de esa organización es Maduro, y la Fiscalía chilena determina que el que dio la orden para el asesinato del teniente Acosta fue Diosdado Cabello, y se integran de esa manera, empieza a generar una solución distinta a esa crisis en Venezuela. Cuando se habla del cartel de los soles, que es comandado por hoy directamente, con mayor influencia, aunque están tanto Maduro como Diosdado, en términos que tiene una recompensa de 25 millones por información o por que lo entregue a la justicia de los Estados Unidos. Eso le da que también tiene el componente narco. ¿Hacia dónde apunta? Pareciese que nosotros estamos entrando más a una solución por el lado de Noriega, Panamá, ¿verdad? En la que fue considerado una amenaza en términos de que fue un narco, un régimen militar narco, ¿verdad? Recordemos, y cómo tuvo que ser extraído por las Fuerzas Armadas estadounidenses y traerlo a que presentarlo a la justicia de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, el considerar a Venezuela y al régimen de Maduro como una organización narcoterrorista, un Estado narcoterrorista, es lo que puede permitir que se vea una solución distinta a lo que hoy se ha venido manejando en términos de diálogos políticos, de soluciones, porque eso realmente no resuelve lo que hoy Venezuela representa para la seguridad de los Estados Unidos. En términos, porque una vez que lo consideran terrorista y que maneja la parte del narco, ¿verdad? En términos de tráfico hacia los Estados Unidos, eso replantea una situación para la administración distinta a lo que hasta ahora se había manejado desde la época de Barack Obama. Qué bueno que tocaste el tema de Noriega, porque, a ver, yo a veces me pregunto también, Antonio, ¿qué otras pruebas se necesitan? ¿Qué más pruebas se necesitan para demostrar que incluso ya la actual Fuerza Armada, de la cual se espera una respuesta desde tiempos ya prácticamente inmemoriales, para darse cuenta de que forman parte de esta corporación criminal, ¿no? Que forman parte de esta corporación criminal y que están involucrados en la manera como se ha llevado la droga hasta Venezuela y de cómo se ha invadido al país con elementos peligrosos como el Tren de Aragua, y cómo forman parte todos de un cartel que se llama Los Soles, por los soles militares, ¿no? Entonces, bueno, esa es una situación en la que uno todavía está como que esperando una respuesta hacia el vacío. ¿Qué tanto se está esperando? Y por otro lado, tú lo has señalado en varias oportunidades, realmente la FAM, por supuesto que ha sido uno de los entes que ha tenido mayores beneficios y poder con este grupo que de forma ilegítima se encuentra allí.
Y bueno, se habla que incluso estas sanciones planteadas por Trump puede generar un quiebre interno, ¿no? Que podría generar un ejército mucho más caótico, con grupos de militares leales al régimen que decidan, pues, por lo menos distanciarse o, a falta de un mando unificado y coherente, pues buscar, puedan generarse deserciones masivas, por ejemplo, como ya han ocurrido en otros casos, y debilitarlo de alguna u otra manera para, de alguna forma, buscar una confrontación interna. Pero ya creo que eso es parte de un cuento que nunca ocurre, porque siempre estamos esperando los mismos resultados de las mismas acciones, ¿no? Lo hemos escuchado con Marco Rubio. Esto va a generar, estas arenas van a generar estos lodos. Si no es así, por eso que me gusta y me encanta que haya señalado el tema del general Noriega en Panamá, porque esto equivale a una narrativa distinta, es decir, una solución diferente, ¿no?, a como la hemos estado esperando en los últimos años y con mucho más dolor en los últimos meses, porque si ya va Trump por 100 días, imagínate, ya nosotros tenemos 110 esperando una respuesta después del 10 de enero. Sí, dentro de ese análisis habría que ver, ¿verdad? Porque la figura que Maduro hasta ahora ha tenido como su representante, vocero, ante ese mando centralizado o Fuerzas Armadas, ha sido Padrino López, Vladimir Padrino López, como ministro de la Defensa. Lleva ahí 11 años en ese puesto, en ese cargo. Y él tiene un liderazgo dentro de ese estamento que hemos estado hablando, que no es el componente narco, ¿verdad? En la que en este momento tendría que ver cómo actuar frente a esa amenaza de Diosdado Cabello y su grupo, porque él está amenazado como tal si Diosdado sigue tomando fuerza, porque cuando señalaste que si bien es cierto, hemos golpeado, y lo dijo también Trump en una declaración, a la estructura financiera del régimen, ha sido la estructura lícita, que es básicamente la que alimenta a todo lo que es el aparato de Maduro fuertemente, mayoritariamente. Y lo debilita y por lo tanto, como acabo de señalar, Diosdado toma otra vez mayor fortalecimiento porque él sigue administrando toda la parte ilícita en su gran mayoría. Por lo tanto, esto lo que muestra un desbalance y donde Maduro tiene que tomar una decisión si realmente va a dejar que Diosdado controle, porque así como establecimos en ese momento que Diosdado desplazaba a Vladimir Padrino López en los 6 meses siguientes después que asumiese Maduro, y eso pueden buscarlo, pues lo dijimos en uno de los programas, Maduro va a ser amenazado en algún momento, y lo acabas de señalar tú. Si en esta correlación de fuerzas, en este proceso que ellos tienen de elegir internamente, y podríamos decir que esto es van a ser una elección de un congreso del PSUV y una distribución de los cargos dentro del PSUV, no es nacional, ¿verdad?, sino entre ellos, como hacen cuando los partidos políticos se reúnen para elegir nuevas autoridades. ¿Ok? Esto es básicamente quién va a tener la mayoría en ese congreso interno de los partidos. O sea, porque lo que estamos, el 25M es una elección interna dentro de la organización esta, criminal en Miraflores. Con participación de algunos alacranes. Bueno, no importa, ya ellos se plegaron, son una tendencia dentro de ese partido. Ya habría que ver lo que son una tendencia dentro de ese partido.
Así como en los partidos hay tendencia de izquierda, una tendencia de centro, una tendencia de derecha. Esto es una tendencia externa que empieza a formar parte del océano. Entonces, yo lo que creo que aquí está planteado esa amenaza de Maduro, porque si logra mayoría, tú lo planteaste como Diosdado Cabello, el poder de Maduro cada vez se va a reducir más, ¿verdad? Porque va a tener una mayoría en la asamblea, va a controlar todos los canales de narcotráfico, los medios, y va a tener una estructura represiva con estos comandos que está graduada. Entonces, yo creo que aquí, a partir de ahí, empezaríamos a tener una presencia en términos de poder de esta organización que es, de hace tiempo, es una organización criminal que secuestró Venezuela. Disculpa, déjame hacer un inciso, me lo voy a permitir. Y es bueno que te lo plantees por lo siguiente, es criminal y es ilegítima. Es decir, yo no reconozco a esa Fuerza Armada como una Fuerza Armada constitucional, porque se fue por un bando, o sea, dejó a quienes tenía que defender, que la soberanía, que el pueblo venezolano que votó, por irse por un cartel que es el que le paga. O sea, se fue como grupo, como hacen los mercenarios. Yo me voy con quien mejor pague. En ese caso se fue con quien mejor ha pagado. En todo caso, reconocería a Estados Unidos un poder con una fuerza armada criminal e ilegítima. No, Damaso. Estados Unidos tiene hoy, con la administración Trump, una decisión tomada de que no reconoce al régimen de Maduro y sabe, ¿verdad?, a través del secretario de Estado, del Consejo, del director del Consejo de Seguridad Nacional, ¿verdad? Ellos tienen claro de que hay una organización criminal en Miraflores. Y eso es lo importante, de seguir mostrando que en Venezuela no es un país solo con una crisis humanitaria, sino que es el epicentro del crimen organizado con un rostro de régimen o de gobierno. Y eso hay que mostrarlo como tal para poder actuar en consecuencia, porque es la forma como puedes desarticular por la vía judicial, ¿verdad?, y por la vía financiera. Y eso de alguna manera sí lo ha mantenido constantemente María Corina. Que hay que cortar los flujos financieros, pero de todo, no solamente los flujos legítimos, que son las exportaciones petroleras, sino los flujos en términos de organización criminal, de manejo del contrabando de oro, coltán, narcotráfico, porque allí, al golpear ahí esa estructura, ahí sí entran en un momento de debilitamiento y podemos ver que puedan no poderse sostener en el poder. Además que un ente armado como el que cuenta Cabello debe ser bastante costoso, ¿no?, para realizar sus operaciones. Voy con las inquietudes de la gente que nos está escribiendo. Nos están escribiendo por Instagram y nos están escribiendo voy con todo, por YouTube. Mira, Félix Guedes dice, bueno, buenos días. ¿Qué se dice sobre el Hezbolá dirigiendo desde Venezuela, no sé si lo podemos poner en pantalla, la isla de Margarita al terrorismo en la América Latina? GTA se identifica así, dice, las Fuerzas Armadas culpables de todo lo que está pasando en nuestro país. Se volvieron corruptos, criminales. Eddie de la Cruz Venegas nos dice, opino que los militares son más culpables que Maduro porque son los que están permitiendo la dictadura y no están respetando la Constitución. Fíjate, gente que nos está escuchando y sencillamente su punto de vista con respecto al tema de la Fuerza Armada, que es lo que estamos hablando a propósito del último artículo de Antonio La Cruz, la militarización del caos. Gregory Parra dice, se necesita testear reacciones, se necesitan acciones progresivas, pero de impacto. También nos dice aquí que,
acciones policiales, judiciales, militares, creo que es una continuación, no solo sanciones personales, también familiares y empresariales, imagino, de estos grupos. Yo Altamirano nos dice, Venezuela tiene petróleo y minerales, además existe dinero incautado del régimen, lo que hace falta es una persona que negocie y saque a estos delincuentes como lo hicieron con Noriega. Planteamiento que le escuchamos a Antonio. María Corina Machado me parece muy debilucho o quizás, me parece muy debilucho, quizás muy comprometida, pero peor aún el viejito que no sabemos si está vivo aún, claro que está bien en este momento. Espérate un momentico porque también tenía, se me fue, algunos de los planteamientos también que se hacían por nuestro live de Instagram. Antonio, si quieres responder alguno de estas inquietudes. Bueno, yo creo que estamos en un momento de que hay que desactivar, como dicen, esa estructura criminal como una condición previa para lograr la democracia en Venezuela. Porque si no desactiva, vamos a poner un escenario. Supongamos que mañana reconocen a Mundo González Urrutia y esa estructura que era actuando en Venezuela. O sea, enfrentar esta estructura con poder económico va a ser muy difícil. El país va a entrar en un ciclo porque las Fuerzas Armadas que puedan quedar leales a este gobierno nuevo, ¿verdad?, democrático, también está diezmada en términos de recursos, ¿verdad? Y va a ser una confrontación en la que va a costar y va a tomar tiempo. Podemos decir, bueno, tendrían que hacerse alianzas internacionales para poder entrar con un apoyo en términos de someter, porque sabemos que toda la frontera occidente, Zulia, Táchira, Apure, actúan los grupos irregulares de Colombia o guerrillas colombianas que también están en Venezuela y que hay ya grupos venezolanos también actuando en términos de esos negocios ilícitos y que generan muchos recursos. Entonces, pienso que aquí, en este momento, hay que actuar desactivando estas estructuras criminales, que bien es cierto, se empieza por los jefes de la banda, para generalmente esas estructuras criminales no es tan piramidal, sino que dependen del jefe, y cuando sacas al jefe de esa estructura, generalmente no logran consolidarse, como lo vimos con los carteles en Colombia. Una vez que salieron los cabecillas, los carteles no se mantuvieron como estructura en términos del narcotráfico. Entonces, es una situación que tenemos que empezar a poner en el tablero, a crear la narrativa, a entender que forma parte de esta fase, de que si bien estamos en una fase geopolítica en este momento, donde se están discutiendo el bloque de Estados Unidos con el bloque chino, y están dándose las alianzas en ese sentido, bien sea, y eso es otro tema, bien sea por todo lo que ha mostrado Trump con su estrategia de aranceles, en la que ha creado divisiones, ha creado buscando un nuevo orden. Pienso que en Venezuela también nos toca entrar en esta discusión, porque la forma como tanto la sociedad civil, que es la que asume, ¿verdad?, y corresponde un rol importantísimo en la consecución de restaurar la libertad y la democracia en Venezuela, de seguir avanzando y entendiendo cómo estamos enfrentando esta lucha, ¿verdad?, esta resistencia frente a la estructura criminal que está en Miraflores. Mira, continúo con las inquietudes aquí a través de Instagram. Armando 1960 dice, bueno, con las sanciones y la presión internacional en algún momento se muerden la cola. También Fernando Perdomo nos dice, bueno, excelente programa, lo estamos viendo desde Nueva York. Seguimos aquí con YouTube, dice Francisco Reyes Guzmán. Saludos desde Canadá, soy periodista dominicano que pondera la credibilidad de su análisis.
Paulo Reyes dice también, bueno, viva Venezuela libre, carajos, con María Corina del Mundo González, Urrutia, pueblo juntos hasta el final de esta narcodictadura militar asesina. Pablo Reyes, por cierto, nos dice que Antonio, saludos desde Brasil, gracias por tu programa de análisis de lo que está pasando en Venezuela. Y Morela Herrera nos está saludando desde Caudare, Palavecino, Venezuela. Un abrazo y bendiciones para los dos. Excelente cada análisis. Buenos días, ya lo del Ébola, que ya no lo había dicho Félix Guedes, que estaba allí. Mira, Antonio, antes de despedirnos, porque ya llevamos ya para 1 hora y ahorita se acaba también la transmisión en Instagram, en el live, importantísimo. En un escenario posterior a todo lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Nada dura para siempre. La FAM tendría que vivir un proceso de reforma o tendríamos que seguir manteniendo la estructura por las negociaciones que siempre se dan a veces en estos casos. O es necesario, pues, reconocer la necesidad de un ejército que vuelva a ser profesional y respetuoso de la Constitución. Los ejércitos, su razón de ser es la soberanía nacional, la seguridad. Esas son sus grandes funciones. ¿Okay? Hay países que no tienen ejército. Como Costa Rica. Es correcto. Tienen un control interno, tienen policía, por supuesto, porque es ciudadano. La policía es para el control ciudadano, el respeto a las leyes. Es la manera como se funciona la sociedad. Tú has vivido muy de cerca esa experiencia, obviamente. O sea, sí, ¿cómo? Sí. No hace más. ¿Qué ocurre? Tenemos ya una generación completa, 25 años, en la que ha habido una destrucción del país y de las estructuras del país. O sea, hay que reinstitucionalizar el país y hay que volver a ir a una fuerza armada con un objetivo, como estamos hablando, institucional, la meritocracia. En la Fuerza Armada hoy no hay. El elemento que sostiene todas estas estructuras es la meritocracia. Tú asciendes en cargo a cargo por tus logros, por tu desempeño. Hoy es por lealtad, por compromiso, por favores, que se asciende dentro de esta estructura. Entonces, el trabajo, como lo planteaste, de tener unas fuerzas armadas, y podríamos decir, bueno, nosotros como país necesitamos, porque podemos ver una amenaza, porque nuestras amenazas son o Brasil o Colombia, porque en el Caribe no tenemos ninguna amenaza. Guyana no es una amenaza. Bueno, los Estados Unidos que nos quiera invadir y por tanto tener una fuerza armada, pero hoy la doctrina militar no es la de los años 40, 50, que eran ejércitos que invadían. Hoy, como lo señalaste, son cyberattack, drones. Cyberattack, narrativas, drones, y lo vimos en Ucrania. Ucrania no tiene una fuerza naval. Y neutralizó toda la fuerza naval rusa en el Mar Negro con drones. Se las eliminó. Y no tiene una lancha. ¿Okay? Es decir, que en términos generales, esta idea de la necesidad de una fuerza armada está desfasada completamente. No es la misma situación que se vivía en los países después de la Guerra Mundial. Exacto, hay que replantearlo, al menos que sea un país hegemónico, así, potencia. O sea, China necesita una fuerza armada, Estados Unidos necesita una fuerza armada, Rusia necesita una fuerza armada, Europa como bloque necesita, porque ahí sí hay poderes que están discutiendo, pero países donde no hay amenaza, o sea, una amenaza con Brasil, con esa selva ahí en medio, no creo que Brasil vaya a invadir a Venezuela. Colombia, bueno, ahí la guerrilla ha dado mucho más. Claro, una vez normalizadas las relaciones, no estoy diciendo no hay una fuerza armada con una guerrilla en la frontera, no, eso no, porque esa es una amenaza. Estoy hablando sin amenaza.
Sin embargo, para ponerlo, ya que pusiste Costa Rica, tiene una amenaza como Nicaragua, que a veces ha querido tomarse territorio costarricense, Guanacaste en el norte, que dicen que perteneció históricamente a él, pero nunca lo ha hecho, a pesar de que Costa Rica no tiene ejército, nunca ha invadido, porque tiene otras consecuencias, pues, porque si invade, Estados Unidos podría actuar en la época de ¿cómo se llama? De que hubo la amenaza cuando Carlos Andrés colocó unos aviones en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no hubo, hubo esa amenaza y se quedaron, no avanzaron. Entonces, yo lo que estoy planteando en este caso es, como tú señalaste, ¿qué debemos hacer con una Fuerza Armada? Bueno, va a tener que ser reinterpretada, va a tener que ser rediseñada, o sea, porque... Repensada nuevamente. Son 25 ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué queremos esto? Sí, son 25 años que has destruido una institución. Exactamente. Bueno, lo dejamos a ustedes también con esta reflexión, que es parte, debería ser una reflexión para todos los venezolanos. ¿Para qué? Tanto daño que nos ha hecho, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en este podcast, ¿no? Que siempre hacemos todos los domingos, tú y yo, Antonio. A propósito que quedó campeón de la Copa del Rey el Barça. Por favor, paren el oído los madrileños, ¿no? 3-2. Fue un muy excelente partido, fue muy bueno. Y están buenísimos los partidos de la NBA, los que lo están siguiendo están buenísimos, están muy buenos. Ayer jugó Golden State. Qué bueno. Ha sido un duro golpe para el Madrid estas 2 últimas semanas, ¿no? Sí, porque salieron de la Champions y perdieron la primera Copa. No más que le queda aquí la Liga. Queda Liga, sí, le queda, y la, ¿cómo se llama? La que van todos, la de los clubes, que van todos los que fueron campeones en su Copa. Tema que también tocamos aquí en Realpolitik para todos ustedes. Amigos, muchísimas gracias como siempre por su sintonía. Está aumentando la sintonía, sobre todo en YouTube, tanto para la cuenta de Antonio como para nuestra página Venezuela USA, ¿no? .org, que acompañamos siempre actualizándose la página allí. Este programa también va a estar allí. Los artículos y las reflexiones de Antonio, antes pasaba poemas también, eso lo publicamos ahí. En Venezuela USA y por supuesto en Instagram, ya para los que lo vieron en vivo, pero también para los que quieran compartirlo a través de nuestras cuentas @andelacruzpiso, que es la de Antonio, y la mía, @Damaso Jiménez y @Venezuela USA. Así que bueno, dale a la campanita y el me gusta. Dale a la campanita para YouTube, porque eso nos ayuda. Nos ayuda y nos... Y tú estarás pendiente, pues te da una alerta al YouTube porque vamos vamos arriba, vamos subiendo con ustedes, porque queremos... A ver, este programa lo hacemos porque tenemos que contrarrestar justamente esto que estábamos hablando, que es la guerra de narrativas. Y ellos tienen todo el poder del mundo y todo el dinero, pero nosotros los tenemos a ustedes para ir compartiendo y reeducándonos, ¿no? Con todo lo que viene pasando y además tratando de contrarrestar fakes y desinformación. Así que bueno, muchísimas gracias como siempre. Antonio. Pronto hablaremos de béisbol, porque ya empezaron los jueguitos hace tiempo. No de béisbol, nomás que te puedo decir que nosotros vamos a los Yankees de Nueva York. Bueno, ok. Gracias, amigo. Un abrazo. Un placer, Damaso. Feliz domingo. Feliz domingo para ti, para ustedes, amigos.